Muy buenos días a todos. Soy Isidora Gres, residente de primer año, y hoy les voy a presentar sobre glaucoma asociado a síndrome de pseudoexfoliación. Tenemos el caso clínico de un hombre de 78 años, hipertenso, diabético y con glaucoma. Aparte tiene antecedente de un ojo derecho ciego por un traumatismo antiguo y fue derivado por glaucoma primario de ángulo cerrado de difícil manejo. Al momento de la consulta estaba usando travoprost y Simbrinza. Al examen tenía un apío de 20 y 22 en cada ojo, una agudeza visual del ojo derecho en NPL y el ojo izquierdo en 0,6 parcial. La biomicroscopía tenía al ojo derecho anexos sanos, conjuntiva hiperémica, córnea clara, una cámara anterior con un Fangeric 2, un iris con PEX 2 cruces, catarata rubra y facodonesis, y el ojo izquierdo tenía anexos sanos, conjuntiva hiperémica, córnea clara, una cámara anterior con un Fangeric 1, con PEX en la golilla pupilar y en la cápsula anterior y catarata nuclear incipiente. A la gonioscopía tenía un ángulo cerrado en 360 grados en el ojo izquierdo y el fondo de ojo tenía una papila pálida con excavación de 0,9, atrofia peripapilar y la mácula estaba sana, la retina aplicada. Traía unas curvas de tensión con un apío promedio del ojo derecho de 9 y un apío promedio del ojo izquierdo de 24. Aquí hay un videito del paciente que presentaba una facodonesis, que es donde se ve la facodonesis, se alcanza a ver, y se alcanza a ver el PEX en el borde de la golilla. Aquí tenemos los campos visuales del paciente. A izquierda un campo visual de 24,2, donde se ve un compromiso difuso profundo del campo visual, preservando parte de la visión central con un BFI de 20% y una desviación media de menos 27. Y a la derecha el campo de 10,2, con una desviación media de menos 17, preservando parte de la visión temporal en el ojo izquierdo. Recordar que el ojo derecho está en NPL por un traumatismo antiguo. Entonces, ¿qué es el síndrome de pseudoexfoliación? Es un trastorno que afecta a la matriz extracelular con acumulación progresiva de material fibrilar anormal en tejidos intra y extraoculares. Extraoculares como el corazón, pulmones, riñón, hígado, médula, etc. Y se manifiesta principalmente en el segmento anterior del ojo. Está fuertemente relacionado con la edad y fue descrito por primera vez por Lindbergh en 1917 como manchas grisáceas en el borde pupilar acompañadas de glaucoma crónico. Se pensaba que el contenido era originado desde la lente y lo llamaron exfoliación senil. En 1954 se acuñó el término de pseudoexfoliación para diferenciarlo de la exfoliación característica de los sopladores de vidrio por la exposición crónica a la radiación infrarroja. El PEX se asocia fuertemente a glaucoma secundario de ángulo abierto, a cataratas y a disfunción corneal endotelial, y es la principal causa de glaucoma secundario de ángulo abierto. Un poco de epidemiología, se ha visto que tiene mayor prevalencia en países nórdicos como Islandia, Finlandia y Escandinavia, donde la prevalencia se mueve entre un 25 y un 40% en mayores de 80 años. En Grecia la prevalencia también es alta, en pacientes con catarata llega hasta el 28%, y en China la prevalencia es muy baja, menor al 1%. Un estudio de Turquía se analizó una población de 2.009 individuos de 40 años o más, donde se vio que la prevalencia global de PEX era un 5%, pero que esta prevalencia iba aumentando desde los 50 a 59 años, donde era un 2,5%, hasta un 18,4% se veía en los mayores de 80 años, que también tiene que ver con que está fuertemente relacionado con la edad el síndrome. De la etiología hay una predisposición, o sea, hay varios factores. Primero, una predisposición genética, donde el gen más estudiado ha sido el gen LOXL1, pero también está el gen de la clastirina, de la glutatión transferasa y la fibulina, entre muchos otros. También hay factores medioambientales que intervienen con la epigenética. Se ha visto mayor, o sea, que está asociado a mayor exposición UV, a la ubicación geográfica, al consumo de OH crónico, consumo de cafeína y antecedentes de trauma o cirugías de segmento anterior.
Y como último punto, está asociado al estrés oxidativo donde entornos inflamatorios crónicos de bajo grado y desequilibrio antioxidante en el humor acuoso colaboran al desarrollo de partículas PEX. Por ejemplo, se ha visto que hay niveles elevados de homocisteína en los pacientes con este síndrome. Entonces, la patogenia es, en resumen, una elastosis inducida por estrés, donde diferentes estímulos en un individuo susceptible inducen la formación del material PEX, que está compuesto por fibrilina, elastina, fibronectina, LOXL1, APOE, entre otras proteínas, que terminan siendo proteínas mal plegadas y mal reguladas. Eso. Hay obstrucción mecánica del trabéculo por material PEX y aquí hay como un esquema donde se ven las partículas de PEX en círculos amarillos. Pero no solamente hay esa obstrucción mecánica por las partículas de PEX, sino que se producen alteraciones intracelulares que afectan al citoesqueleto y la malla trabecular. Además, se producen cambios fibróticos organizados con resistencia a la degradación y se favorece la muerte celular, lo que agrava la disfunción del tejido. Todo esto involucra estrés oxidativo e inflamación crónica. O sea, lo importante acá es entender que no solamente hay obstrucción mecánica por las partículas de PEX que se ven en amarillo, sino que también hay cambios fibróticos asociados a la célula y a la matriz extracelular que colaboran a la resistencia al flujo del humor acuoso y en conjunto generan un aumento de la piel. Ahora, un poco hablar del gen LOXL1. La LOXL1 es una enzima implicada en la formación y mantenimiento de las fibras elásticas de cualquier tejido. Su disfunción contribuye al depósito anormal del material PEX en estructuras oculares y extraoculares, y existen polimorfismos claves que están significativamente asociados al PEX y al glaucoma pseudoexfoliativo. Importante entender que los alelos de riesgo cambian según la población, y aquí puse un ejemplo de que el alelo del exón RS385942 en europeos puede ser de alto riesgo porque está presente en más del 90% de los pacientes con PEX y glaucoma por PEX, pero en asiáticos este mismo alelo puede ser protector o neutro. Entonces, ¿el LOX explica todo el PEX? No, ya que hay polimorfismos que están en la mayoría de los pacientes con PEX, pero también en personas sanas. Por lo tanto, es una enfermedad de expresión genética compleja, con interacción del gen ambiente y no solamente el gen del LOXL1, sino que varios genes con el ambiente. Entonces, en el PEX hay depósito material fibrilar en la cámara anterior, en la cápsula anterior del cristalino, el epitelio del iris, que se ven en la imagen los puntitos nuevamente amarillos, el endotelio corneal, en el epitelio del cuerpo ciliar y en el trabéculo. También se ha visto que está en la lámina cribosa, generando fibras elásticas más frágiles, y con menor relevancia clínica están en el vítreo posterior, la retina y la conjuntiva. El diagnóstico es clínico y puede ser uni o bilateral. Aquí puse imágenes de depósitos de PEX en el endotelio corneal. Acá en el borde de la bolilla con este patrón como apolillado o escamoso en el borde de la bolilla. Y a la derecha se ve pérdida del pigmento a nivel del iris con formación de sinequias con la cara anterior del cristalino. Aquí se ve la imagen típica del doble anillo con depósito de PEX, y a la derecha también depósito de PEX en la cápsula anterior, que siempre con la tendencia a formar este doble anillo. Aquí se ve depósito a nivel zonular, generando debilidad de la zónula, incluso con subluxación, como se ve en esta imagen del cristalino. Y aquí vemos una gonioscopía donde destaca la línea de San Paolesi, típica del PEX, que es una acumulación irregular del pigmento. El diagnóstico diferencial, puse solamente algunos, que está el síndrome de dispersión pigmentaria, que se diferencia por la presencia del uso de Krukenberg y no tiene los depósitos fibrilares en la cápsula ni el patrón radial que es típico del PEX. Otro diagnóstico diferencial es la exfoliación verdadera, que se puede ver una membrana flotante clara desde la cápsula anterior
pero obviamente está la historia ocupacional clara de estos pacientes con exposición a la radiación infrarroja. También la amiloidosis ocular primaria con depósito homogéneo en múltiples estructuras oculares, pero esto suele ir acompañado de manifestaciones sistémicas, y la dispersión pigmentaria por iriditis, que en contexto de inflamación hay pigmentación secundaria y sinequia, y obviamente hay ausencia de depósitos fibrilares sobre la cápsula o el borde pupilar. Entonces, el desarrollo de glaucoma en pacientes con PEX. El PEX es la principal causa secundaria de glaucoma de ángulo abierto. El riesgo está aumentado en un paciente con PEX. El riesgo de desarrollar glaucoma es hasta 10 veces mayor. El 30 al 50% de los pacientes con PEX desarrollan glaucoma, y al momento del diagnóstico del PEX, 10 a 25% de los pacientes ya presentan glaucoma o al menos la PIO elevada. El mecanismo es por material fibrilar del iris que contribuye a la obstrucción angular, además de todos los factores que le expliqué de la patología anterior en la diapositiva, y hay alteraciones de la lámina quiosa por el LOXL1 que la hacen más delgada y susceptible al PEX. Aquí puse una imagen de tinción con inmunistoquímica de la lámina criosa, donde se tiñe en verde las proteínas del LOXL1. A la izquierda un paciente sano sin PEX, donde se ve una distribución organizada del LOXL1, mientras que a la derecha se ve una distribución desorganizada del LOXL1 funcional, lo que haría a esta lámina criosa más susceptible a las variaciones de la PIO que son características de los pacientes con PEX, lo que lo predispone aún más a glaucoma. Entonces hice esta tabla comparativa del glaucoma con PEX versus el glaucoma primario de ángulo abierto. En general, los pacientes con PEX tienen una PIO al diagnóstico mucho más alta, con fluctuaciones de la PIO amplias, incluso mayores a 50 milímetros de mercurio al diagnóstico. La lateralidad en el PEX es unio-bilateral, pero siempre asimétrico, mientras que en el primario es típicamente bilateral. La edad de presentación es más tardía en el PEX y la progresión es más rápida con un mayor riesgo de ceguera. El tratamiento en el PEX es más complejo por la poca respuesta, sobre todo al tratamiento médico y a las fluctuaciones amplias de la PIO. Y los pacientes con PEX tienen complicaciones quirúrgicas y tendencia a catarata más frecuente que los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto. En nuestro caso, el paciente tenía un glaucoma por cierre angular crónico. Él tenía una gonioscopía con un ángulo cerrado en 360 grados. Entonces, busqué la relación con glaucoma por cierre angular crónico, y el mecanismo es sobre todo la zonulopatía, donde el lente se desplaza hacia adelante y se genera un estrechamiento progresivo del ángulo. También hay bloqueo pupilar parcial crónico dado por el material PEX, y se forman sinequias anteriores periféricas por contacto irido-trabecular crónico y fibrosis. Hay además pigmentación trabecular excesiva, lo que favorece la inflamación y la formación de estas sinequias. Las manifestaciones clínicas pueden ser un ángulo parcialmente cerrado a la gonioscopía con PIOs variables. Entonces, en pacientes con PEX mayores a 70 años tienen un odds ratio de 4,5 de presentar ángulos cerrados frente a los controles sin PEX. Y lo importante de entender que si bien es menos frecuente que el glaucoma de ángulo abierto, el glaucoma por cierre angular crónico es clínicamente relevante. Y hay que sospecharlo si el paciente presenta una cámara anterior poco profunda y las sinequias periféricas anteriores. El mensaje final es que la gonioscopía es esencial en todos los pacientes con PEX, porque también se asocia a este tipo de glaucoma. Ahora, la relación entre PEX y catarata. El PEX asocia mayor incidencia de catarata nuclear. El riesgo quirúrgico está aumentado por debilidad zonular, por mala dilatación pupilar y por riesgo de ruptura capsular y pérdida vítrea. Las complicaciones postoperatorias: puede haber mayor inflamación, mayor pérdida endotelial postoperatoria con aumento o mayores fluctuaciones de la PIO, y el riesgo de que el lente quede descentrado o incluso subluxado. Una técnica adecuada reduce todas estas complicaciones, el riesgo de estas complicaciones. Entonces, el manejo del glaucoma en pacientes con PEX lo dividí en 3 pilares:
la terapia médica, terapia láser y la cirugía. Los pacientes con PEX tienden a tener una peor respuesta a la terapia médica y a tener que escalar en otras medidas antes que los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, pero la terapia de primera línea siguen siendo los análogos de prostaglandina, donde el travoprost y el bimatoprost ha sido superior que el latanoprost, y en general se requieren combinaciones fijas para el control de las presiones. En segundo lugar, la terapia láser con el SLT, que en teoría requieren configuraciones de menor energía por la pigmentación, o sea, por el depósito de PEX que lo hacen más pigmentado, pero la efectividad se ha visto que disminuye con el tiempo. En un estudio se vio que el 94% de éxito a los 6 meses disminuía a un 25% a los 12 meses, por lo que la efectividad va disminuyendo con el SLT y también se hace necesario otro tipo de intervenciones, que sería una cirugía, que en el PEX, o sea, el glaucoma por PEX avanzado, la trabeculectomía con mitomicina es mejor que el tratamiento médico máximo. También se puede hacer una facotrabeculectomía, que ha demostrado ser segura y efectiva, y las cirugías mínimamente invasivas, como por ejemplo el GAT, ha sido efectiva en casos leves a moderados de glaucoma por PEX. Y para hablar un poco más de este último tema, el GAT en PEX, aquí hay un estudio prospectivo de 103 ojos, de 84 pacientes que tenían glaucoma por pseudoexfoliación. Todos ellos tenían progresión de glaucoma a pesar del tratamiento médico máximo, por lo que se les propuso un GAT de 360 grados con microcatéter iluminado o sutura de polipropileno. Los resultados principales se ven en este gráfico, donde la PIO preoperatoria media era de 27, que es la primera columna, y a los 24 meses hubo una reducción del 51%, que fue estadísticamente significativo, llegando a PIOs de 13. El número de fármaco antiglaucomatoso, que está representado por los puntitos azules y verdes, también disminuyó de 2,9 a 1 a los 24 meses, y estos dos resultados se veían no solamente a los 24 meses, sino que desde el primer día postoperatorio, y el resultado se mantuvo por estos 2 años de seguimiento. La tasa de éxito a los 24 meses fue cercana al 90% y se definió como una reducción de más del 20% de la PIO y una PIO entre 6 y 21 sin cirugía adicional. Aquí el gráfico que representa lo que acabo de explicar. Entonces, las conclusiones del estudio es que el GAT es seguro, eficaz y mínimamente invasivo en glaucoma por PEX. Es incluso más efectivo que en glaucoma primario de ángulo abierto y puede considerarse como opción de primera línea quirúrgica en glaucoma por PEX por su eficacia y baja tasa de complicación. Ahora, ¿la FACO reduce la PIO en glaucoma con PEX? Sí, pero con evidencia limitada. Aquí hay una revisión sistemática y metaanálisis del 2023, donde se evaluó la PIO posterior a FACO, y está basado en 9 estudios donde solamente uno era un ensayo clínico. Se evaluaron pacientes con PEX con o sin glaucoma y se vio que la reducción media de la PIO a los 6 meses era de menos 3,4 y a los 12 meses de 2,7 milímetros de mercurio. Entonces, la FACO sola puede ayudar a controlar la PIO en PEX. Sí, en algunos casos puede ser suficiente, especialmente si hay catarata asociada, pero la evidencia de esto todavía es limitada. Y por último, la FACO-GAT versus el GAT aislado, ¿cómo que sería mejor? Aquí se hizo un estudio retrospectivo de 64 ojos, donde 29 tenían glaucoma por PEX, y se les hizo seguimiento por 24 meses. En la tabla se ve que la reducción de la PIO en ambos grupos, o sea, del GAT solo versus el FACO-GAT, ambos tenían la misma reducción de la PIO de 27 a 13, una reducción de fármacos de un promedio de 3,4 a 1,2, pero solo el grupo de la FACO-GAT tenía una mejora visual en la escala Longman, y se debe, o sea, obviamente por la extracción de la catarata. Las complicaciones eran bajas en ambos grupos y resueltas todas, pero era más frecuente el ifema en el grupo del GAT solo. Entonces, las conclusiones de este estudio fue que FACO-GAT
también es una opción eficaz en PECs con glaucoma, sobre todo en pacientes que tengan catarata. Ahora, el caso clínico, se realizó una FACO con LIO y GAT, que aquí tengo un video de la cirugía. Se alcanza a ver el video, me imagino que sí. Acá la cirugía del paciente, donde se utilizó tinción de azul tripán para mejor visualización de la cápsula anterior. Luego la facomulsificación con técnica de dividir y conquistar, logrando quitar ahí toda la catarata. Luego la extracción de masas, que se utilizó la cánula 5, y se ve ahora cómo se introduce el lente, que fue un lente monofocal de 3 piezas al surco y que se dejó capturado en la rexis. Luego, bajo visión gonocópica, se realizó la goniotomía aquí, y mediante una paracentesis se introduce el PROLEN 5.0 para realizar la trabeculotomía. En este caso se hizo en 360 grados. Esta fue una cirugía del doctor Beriel con la doctora Rodríguez. Y finalmente, ahí se termina de pasar la sutura y se tracciona para terminar la trabeculotomía. Y finalmente se lava con la cánula 5 y todo el resto del viscoelástico de la cámara anterior y se comprueba la hermeticidad de las incisiones. Ya, la evolución del caso, el primer día postoperatorio, el paciente tenía este ifema y esta burbuja de aire. Al primer día ya tenía un apio de 5 milímetros de mercurio. Recordar que la evaluación inicial estaba en 22. Las 2 semanas postoperatorio, la apio en 15 con este ifema que estaba como organizado, pero disminuyendo la cantidad de sangre. Y al mes postoperatorio tenía un apio de 9 y una agudeza visual que había mejorado de un 0,6 parcial a un 0,8 parcial. Ahí se ve la evolución del ángulo que estaba inicialmente cerrado y a la imagen de abajo se ve abierto. Entonces, como conclusiones y puntos claves del PEX asociado a glaucoma, es que el PEX es una condición multifactorial donde interviene la genética, la epigenética y los factores ambientales. Es una enfermedad o un síndrome complejo que puede llevar a glaucoma, a catarata y a complicaciones quirúrgicas, y es la principal causa secundaria del glaucoma de ángulo abierto. Pero también es importante entender que puede provocar cierre angular crónico, por lo que en todos los pacientes es importante hacer la gonioscopia. El glaucoma en PEX tiene características específicas que lo hacen un desafío terapéutico, y cuando se requiere intervención quirúrgica, el plan debe adaptarse individualmente. El GAT ha demostrado ser una opción eficaz y segura en glaucoma por PEX, incluso superior a glaucoma primario de ángulo abierto en algunos estudios, y la FACO también podría reducir la PIO, aunque es necesaria más evidencia. Ahora, la FACO-GAT es especialmente útil en pacientes con catarata y glaucoma por PEX y puede considerarse como primera línea, primera línea quirúrgica, como fue en este paciente. Esa es mi presentación. No sé si hay algún comentario. Sí, sí.